¿Cómo están, comunidad de analíticos? Si les dijera que todos estamos viviendo en países tremendamente endeudados y que en las últimas horas se conoce por confirmación de la ONU que la deuda pública del mundo se incrementó a unos niveles que nunca nos hubiéramos imaginado. Pues fíjense que vamos a ver un poco de esos impactos. Se está hablando que más de 3.000 millones de personas estamos viviendo actualmente en países donde el pago de los intereses de la deuda es superior al gasto que hace el país en salud y en educación. De manera que estos índices son importantes porque nos va a permitir a nosotros, por ejemplo, entender hasta qué punto el presidente de un país puede hacer promesas o hasta qué punto de verdad pueden hacer compromisos, no vaya a ser que se conviertan en muchas de esas ideas que se plantean de una manera muy bonita, pero que finalmente no se van a poder cumplir. Esto se conocía el pasado 16 de julio del año 2023, cuando la Organización de las Naciones Unidas, ONU, anunciaba que la deuda pública mundial batió un nuevo récord. Estamos hablando de un récord que se sitúa en 92 billones con B de dólares frente a 2022, mientras que unos 3.300 millones de personas estamos viviendo, como les digo, en países donde el pago de esos intereses de la deuda es superior al gasto en áreas sociales que son muy importantes, como el tema de la salud. Este informe, Un mundo de deuda, un peso creciente en la prosperidad mundial, así es como se llama el informe de la ONU, se realizó por el Grupo de Respuesta de Crisis Global. O sea, no estamos hablando simplemente de que fue una reunioncita de la ONU, y apunta precisamente a esa desigual carga financiera que soportan los países en desarrollo y llama a que se reforme integralmente esa arquitectura económica internacional. Según los datos, esta deuda, especialmente de países en desarrollo, representa el 30% de la deuda pública mundial, y allí hay que decir que China, India y Brasil suman el 70% de esta cifra. Los investigadores además han dicho y señalan que esta deuda pública está aumentando más rápidamente en países de desarrollo que en los desarrollados, y que este fenómeno se ha visto más evidente en la última década. Esto puede juntarse también con ese impacto que tuvo en momento de la pandemia del COVID-19, que sin duda alguna elevó un costo de vida, del cambio climático, que por más que algunos digan que no hay, sí que se está notando un cambio muy, muy extraño. El comportamiento del clima está tremendamente difícil y las temperaturas en algunas partes del mundo están subiendo ostensiblemente, en otras partes están bajando, pero por lo menos hacia este lado de las Américas, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que ha subido bastante, están haciendo unos calores que también pueden ser por el fenómeno del niño, pero que no se puede negar que sí existe en este momento un aumento de temperatura en algunas zonas del mundo. Lo cierto del caso es que hay unas limitadas fuentes de financiación, hay una inflación mundial que ya la conocemos y que todo esto está influyendo en un aumento en el número de los países que se enfrentan a altos niveles de deuda, y que pasó de 22 naciones en 2011 a 59 naciones en 2022. Y aquí lo complicado es que para pagar la deuda externa, pues los países tienen sus insumos de economía, sus productos económicos, pero también sabemos que el tema de los impuestos, que son los que salen de nuestros bolsillos, son un insumo importante para los estados. Ahora, los países casi que se están viendo en una situación donde tienen que elegir entre su deuda o su población. ¿Por qué? Y este es uno de los puntos en los que más hace énfasis el estudio, hace hincapié en un problema que representan los gastos a la hora de financiar el desarrollo del país, especialmente porque los países en desarrollo pagan mucho más por la deuda que los países desarrollados. Eso es como que al caído caerle, o sea, países que apenas están desarrollando o que están en vía de desarrollo pagan mucha más plata que los países ricos. Y cuando los países en desarrollo piden dinero prestado, tienen que pagar tipos de intereses mucho más altos que los países desarrollados, incluso sin tener en cuenta los costes en las fluctuaciones de los tipos de cambio. Y esto lo sitúa también el informe de la ONU. Por ejemplo, los países africanos se enfrentan a costos de endeudamiento que son incluso, ellos señalan, 4 veces superior a los que enfrenta Estados Unidos, y 8 veces superior esos costos para los países africanos a los de economías europeas ricas como Alemania. Está pagando mucho más, y esto por poner un caso de estudio, los países que se endeudan en África que los países de Europa, y en este caso Alemania, que es como el Estados Unidos de Europa, y pues Estados Unidos es el que menos está pagando. Entonces, algunos de los países más pobres del mundo se están forzando a elegir entre si pagan la deuda o sirven a la población.
¿Mm? Les está quedando muy duro ese vaivén. O sea, mientras uno también está en ese tipo de vaivenes, ¿a qué tipo de deudas le doy prioridad para poder salir? Los países también se están viendo abogados a esta situación. Prácticamente no están disponiendo de espacio fiscal para inversiones esenciales en los objetivos de desarrollo sostenible o incluso en esa transición de energías renovables que les están pidiendo desde la misma ONU, pero que sabemos que hacerlo de tajo va a ser muy difícil porque además es una infraestructura muy costosa, pero también porque una vez está instalada la infraestructura no hay garantías de que haya suficiente capacidad de reacción, sino fíjese usted en Europa, donde hay unas grandes infraestructuras de energías renovables y así todo están, digamos, paleando con esa crisis de escasez de gas. Sí, porque sí que se notó esto. ¿Por qué? Porque en los precios se nota, coja la factura. Usted dice, no, a mí no me falta el gas, yo tengo gas todos los días, Sandra. Sí, yo lo invito a que vaya a ver la cuenta de la factura y vaya a ver cuánto han tenido que pagar también los países cuando tienen estos convenios de subsidio. Ha subido ostensiblemente el precio del gas en Europa. De manera que todos estos países y especialmente los más pobres del mundo están teniendo que elegir entre si pagan la deuda o sirven a su población y pues les está quedando bastante difícil este reto. Antonio Guterres confirmó esta situación de hecho. Este informe, como les digo, salía este miércoles y al menos 19 países en desarrollo destinan más dinero al pago de intereses de su deuda externa que al dinero que deben destinar para la educación. Incluso se habla de que unos 45 países destinan más fondos al pago de intereses que lo que destinan para sanidad o para el sector salud en sus naciones. Y la publicación señala que estos países dependen cada vez más de los acreedores privados, que además cobran unas tasas muy altas y que después se ven obligados a pedir más créditos. Y así la deuda se convierte en una trampa que simplemente genera deuda y que pone a los países en camisas de 11 varas. Guterres, el secretario general de la ONU, también hablaba de que es un fallo sistémico y que todo esto está causado por la desigualdad de la era colonial que está incorporada en nuestro sistema financiero obsoleto. Señores, esto se conecta también con el famoso reseteo. Estamos viviendo un cambio en la economía global. Les hemos hablado aquí de la economía híbrida. Cada vez va a ser más digital. Los bancos siguen haciendo test porque les interesa tener las monedas, las stable coins, que son como moneda tipo cripto, pero en realidad no son cripto porque están, en este caso, centralizadas o reguladas por los bancos. Lo cierto del caso es que si hay un sistema financiero obsoleto y que todo este tema de los intereses altos y demás va a llegar a un punto en que el mismo sistema no va a aguantar porque ya lo estamos viendo en poblaciones que están sus ciudadanos tremendamente ahogados por las deudas para poder sobrevivir, que mercan con las tarjetas de crédito y se tienen que sumir también en unos intereses altísimos, pero de otro lado donde les toca elegir o pago cumplidamente los intereses de la tarjeta de crédito o pago la declaración de renta, pero es que si no compro con la tarjeta de crédito pagando los intereses sagradamente, entonces ¿con qué merco? Y ese es el caso de muchos ciudadanos del mundo. Los países se están viendo en una situación similar frente a los altos intereses de la deuda externa. Ahora, ¿qué están pidiendo los investigadores frente a esta situación que se denunciaba en este informe de la ONU? Pues están pidiendo una reforma integral en toda la arquitectura internacional financiera. Sí, señores, una renovación, una reforma integral en la arquitectura financiera internacional. Es lo que está pidiendo la ONU a partir de este informe. ¿Cómo? Pues mediante un mecanismo de reestructuración de la deuda que permita las suspensiones de pagos, ¿sí? O que le dé plazos de préstamos más largos y tasas más bajas, especialmente para los países en desarrollo. Esto, entre otras medidas, y según el estudio, también dijeron que es necesario un aumento sustancial de toda esta financiación que sea muy accesible a largo plazo para los países en desarrollo y para conseguirlo es necesario transformar, atención, transformar los bancos multilaterales de desarrollo para poder apoyar ese desarrollo sostenible a largo plazo y movilizar más recursos privados, pero eso sí, en condiciones equitativas. ¿Por qué? Porque la desigualdad está incrustada en la arquitectura financiera internacional y eso debe terminar. Y así concluye este estudio que la verdad deja muy, muy preocupados, pues no solo a los países que lo están padeciendo en carne propia, sino también incluso a los mismos líderes de Naciones Unidas, que si bien es una institución que algunos consideran paquidérmica, lenta, no hay que desconocer
que con los últimos informes que está presentando está generando mucho impacto en la opinión pública y ya era hora de que escucháramos otro tipo de informes más allá de los que impulsan reiterativamente el tema de género y la ideología de género y no sé qué, y esto y lo otro, que han sido informes muy polémicos, y hablaran de un informe que de verdad plasme la realidad de los bolsillos de los ciudadanos del mundo. La ONU advirtiendo que el aumento de la deuda pública mundial ya superó, incluso frente a lo que teníamos a 2019, está situándose en un nuevo récord de 92 billones de dólares. Y esto nos deja pues así como entendiendo mejor por qué será que la plática ya no rinde. Así que ha sido un gustazo estar con ustedes en esta píldora informativo G24. Gracias a las personas que se conectan desde Norte, Centro, Suramérica. Somos Informativo G24, donde no competimos con la inmediatez. Nuestra apuesta es el análisis porque queremos que usted sea su propio analista. Un abrazo muy fuerte también en Asia, en África, las personas que se conectan desde Marruecos, un abrazo también en Europa, desde donde también se conectan, y todos los lugares del mundo, en Egipto, a North Channel. Recuerden nuestra expedición Egipto 2024, próximamente les estaremos publicando la información y el 5 de agosto nos vemos en ese foro privado de la inteligencia artificial. Se puede unir aquí en nuestro link de Patreon, está abajo en la descripción del video, para que hablemos de luces y sombras, conozcamos qué tipo de información capta, pero además qué es lo que viene con la inteligencia artificial y por qué hay personas que hacen pronósticos tan preocupantes, ¿no? Les seguiremos informando en estas píldoras frente a este tema. Un beso y un abrazo, cuídense mucho, gracias por estar con nosotros, bienvenidos a nuestros nuevos suscriptores, compartan esta información y regálanos like si te gustó. Dios con todos y que la evolución del mundo nos acompañe en este momento de la humanidad.